el ayuntamiento de Veracruz va a ser el primer ayuntamiento novohispano y curiosamente va a ser el último. Me refiero a que fue la última posesión que tuvo la corona española precisamente en estas tierras, en lo que se consideraba Nueva España, que posteriormente sería el México independiente. Se suele pensar que con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el proceso de independencia había terminado, pero esto no fue así para las tierras veracruzanas. La corona no pretendía renunciar a los caudales del comercio ultramarino que descansaban y circulaban por San Juan de Ulúa. Los españoles se encontraban precisamente en la Plaza Porteña, que implicaba que desde ahí tomaban ciertas decisiones, pero en algún momento se dan cuenta que ya no tenían todas las condiciones de seguridad para mantener esa plaza y deciden trasladarse precisamente al sitio donde hoy nos encontramos. Y precisamente San Juan de Ulúa, de haber sido un lugar que durante siglos se dedicó a proteger esta plaza porteña, se va a convertir finalmente en su verdugo de 1823 a 1825, en que va a dirigir una serie de ataques sobre la ciudad de Veracruz. Y por aguantarlos, la población avecindada en ese lugar, aguantar estos ataques de una forma valiente, resistir, es que el Congreso del Estado de Veracruz en el año de 1825 va a reconocer por estos ataques y lo va a nombrar una ciudad heroica, y de ahí viene la primera H de heroica de la ciudad de Veracruz. En agosto de 1824, el gobierno de la República Mexicana ocupó la isla La Blanquilla, con el objeto de bloquear cualquier comercio de San Juan de Ulúa con los Estados Unidos. A partir de entonces, los soldados españoles en Ulúa ya no se interesaron en hostilizar al puerto de Veracruz, sino de garantizar su subsistencia. A los españoles que estaban resguardados en la fortaleza atacando la ciudad de Veracruz ya no reciben víveres, ya no hay forma de que barcos enviados por la corona española les puedan dar víveres. Municiones tenían. La ciudad de Veracruz no tenía la importancia militar como para atacarlos y generar la rendición. Entonces aprovechan este sitio de la fortaleza para cerrarles, por decirles, la frontera de mar, evitar que reciban cualquier apoyo del exterior, y esto va a generar que empiecen a presentar enfermedades como el escorbuto, que en ese momento era mortal, empieza a diezmar la guarnición militar española que había, y ellos, al saberse perdidos, deciden capitular el 23 de noviembre de 1825. Se rinden, entregan la fortaleza y al día siguiente parten hacia España. Luego de la incorporación de San Juan de Ulúa al territorio nacional, se hizo un reconocimiento de todas sus instalaciones en 1826. La fortaleza sirvió nuevamente como un punto de vigilancia marítima para el gobierno mexicano, permitiendo el anclaje de buques ya no solo españoles, sino además ingleses, franceses y estadounidenses. Toda una nueva etapa. También tenemos otros hechos importantes. Hacia 1838, el gobierno de Francia le va a declarar la guerra a México, y que implica que nuevamente el sitio en donde van a atacar es precisamente el puerto de Veracruz, y ahí nuevamente la fortaleza de San Juan de Ulúa va a jugar un papel preponderante. Pero también se hace evidente que el armamento que en ese momento tenía el país para defenderse prácticamente estaba rebasado por este gobierno europeo. La intervención francesa se encargó de desmantelar el armamento de San Juan de Ulúa y disponerlo en otros sitios como Perote, Puebla y el castillo de Chapultepec. Este proceso de desarme también afectó a la fortaleza, la cual se convirtió para la segunda mitad del siglo XIX en una cárcel política. Al estar en medio del mar, se convertía en un sitio invencible para los presos que ahí llegaban. Para esos tiempos, San Juan de Ulúa ya era un sinónimo de exilio fatal. Y posteriormente, hacia 1847, en Estados Unidos estaba el imperialista James Capol, que él tenía unas actitudes mesiánicas, se creía como el Mesías de América, en donde él podía mostrarle como todo lo que era bueno para los demás. Entonces, él había estado intentando en numerosas ocasiones comprarle territorio a México, este territorio del norte, y al ver que no lo había podido lograr, nuevamente arma una guerra, y precisamente es Veracruz quien tiene que afrontarla. Pero no es la última. Hacia 1914, que Woodrow Wilson, quien estaba en ese momento en la presidencia de Estados Unidos, se va a suceder un incidente en el puerto de Tampico. El lugar estaba en toque de queda, llega un barco y desembarcan la tripulación. Al tocar tierra, los detienen. Entonces el capitán exige una disculpa, y la disculpa era que dispararan 21 salvas en desagravio y que izaran
izaran la bandera norteamericana en el puerto. El gobierno de México no lo reconoce y entonces se tenía noticias, o bueno, ellos creían que el barco Ipiranga venía al puerto de Veracruz cargado de armamento. Entonces deciden que, aunque el incidente fue en Tampico, deciden atacar nuevamente el puerto de Veracruz. Y por este suceso es que se le conoce como 4 veces heroica. Fue a la llegada de Venustiano Carranza en 1914 cuando el edificio se convirtió en residencia presidencial y al poco tiempo en Arsenal Nacional de la Armada Mexicana, manteniéndose así hasta su evacuación en 1962. Fue Adolfo López Mateos quien la destinó como un monumento histórico nacional. San Juan de Ulúa es un sitio muy emblemático para la historia nacional porque nos muestra distintos pasajes, no solo de la historia de la ciudad de Veracruz, sino de la historia misma de la Nueva España y posteriormente del México independiente. Es al grado de ser considerado el centinela de la nación. San Juan de Ulúa, siempre mirando al mar.